Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen su campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, ya que no tiene hora, no tiene fecha y tampoco tiene género. Voy a comenzar con mis queridos amigos de Cáncer que tienen una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo estoy barajando las cartas. Piensa en tu personita especial y en aquel consejo, aquella duda que tienes que deseas despejar. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a mis cancerianos y cancerianas. Bueno, vamos a ver todas las carticas en conjunto para no sacar conclusiones a la ligera. Bueno, mira que ustedes han tenido sus problemas y sus dificultades, no como pareja, sino como personas individuales, ¿ya? Como persona individual. Hasta de pronto problemas legales. Es muy posible que estos problemas continúen, y que sea algo que lleve a fracasar a la pareja en la cuestión económica, en su aspecto económico. Y la economía, aunque dicen que el dinero no da la felicidad, pero la economía también es uno de los pilares de un buen matrimonio, de una buena relación. No es que se tenga mucho o que se tenga poco, sino que tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades y que estén realmente felices con lo que ustedes tengan, con lo que ustedes logren como pareja. Vas a recibir una noticia importante al respecto de este problema que ustedes están teniendo como pareja. Y esto les va a llevar realmente a una situación económica bastante desagradable, por lo cual ustedes van a tener conflictos bastante serios y podría existir la posibilidad de que su relación tenga un quiebre, una ruptura por esta situación de la economía. Mira que a pesar de que se está presentando esta situación, deberían esperar un poco, no pelearse entre ustedes, sino tratar de hablar y tomar decisiones entre los dos, porque si logran saltar este problema, esta situación que están viviendo en este momento, ustedes podrían verse en una época de bastante abundancia, de bastante ¿cómo les digo?, de salir adelante de esta situación y estar bien. Esto es como un bache en el camino para ustedes. Bueno, aquí tenemos la visita de mi gatita Maya, que se encuentra recuperándose en este momento. Es una gatita muy, muy consentida. Vamos a ver qué les dicen los angelitos para esta situación a mis queridos amigos de Cáncer y amigas de Cáncer que están pasando en este preciso instante. Mira, esta carta dice: la victoria te dará paz. Definitivamente, es una situación bastante desfavorable la que están pasando ustedes como pareja en este instante, pero si logran ustedes salir de todo este problema, de toda esta dificultad, van a salir fortalecidos como pareja. Pero si no lo hacen, si no toman conciencia de que el problema no es entre ustedes dos, sino que la cuestión es que tienen que resolver el problema entre los dos, van a salir adelante de esto. Dice: cumple tus deseos para conocerte, me dice este otro angelito. Mira que uno tiene planes, tiene proyectos de todo tipo con la pareja, de tener hijos o de no tenerlos, de viajar, de comprar cosas, casas, carros, lo que sea, de tener un lugar donde vivir. Pero estas cosas generalmente se dan poco a poco. Pues la gente que tiene mucho dinero, pues sí, lo logra de una o de una sola vez, ¿ya? Pero piensen en cuando ustedes comenzaron la relación.
Piensen en los planes que ustedes tenían, piensen en los proyectos que ustedes tenían y que esto es un bache que ustedes tienen como pareja, que si lo pueden superar, realmente van a salir bien librados de todo esto y va a salir una relación realmente reforzada. Vamos a ver con mis queridos amigos de Cáncer que se encuentran solitos en este momento, que no tienen ningún tipo de relación. Bueno, mi querido o querida amiga de Cáncer, has estado en una situación bastante desfavorable en la cual te has visto como reprimida, deprimida también o deprimido. Vienes de una relación que fue bastante, que habían muchos celos, fue bastante traumática la relación. Pareciera ser que tú eres una persona bastante celosa, o que tu pareja realmente te dio motivos reales para que tú sintieras estos celos, ¿no? Porque pues si ya dan los motivos, pues eso ya es otra cuestión diferente. Tú eres una persona que quería hacer las cosas bien, que quería llevar la relación por un buen camino, o sea, tener algo serio, pero tu pareja no pensaba de esta manera. Tu pareja pensaba solamente en disfrutar, en salidas y en estar solamente en esos momentos de goce y de placer. Mira que esta persona tiene una vida o tuvo una vida bastante desordenada, lo que te estaba diciendo, y te quiso llevar a ti como por este camino, ¿ya? Pues la verdad, salir, tomarse algún trago, alguna cosa, eso no tiene nada de malo, pero ya sabes que los excesos siempre llevan a consecuencias nefastas, ¿ya? No vayas a seguir por ese camino porque al parecer esa es como tu intención, como lo que tú quieres, como que desordenarte y llevar la vida loca y pasar tu pena y todo esto, pero la verdad que no podría haber ningún buen desenlace si tú sigues este camino también. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, la serenidad es tu fortaleza. En este momento no te me desordenes. En este momento lo que más te conviene es llevar calma, tener calma, porque si te descontrolas, la cosa puede salirse de tus manos y llevarte por un camino que la verdad te va a ser difícil de salir. Mira lo que te dice, el amor te hará fértil. En este caso, el amor por ti mismo. Mira lo que te dice este angelito, el amor por ti mismo. No es malo disfrutar, lo que te estoy diciendo, no es malo divertirse, pero sin exceso, sin ir a caer en adicciones, sin ir a hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a los demás, a otras personas. Vamos a ver ahora qué me les dice a mis queridos amigos de Cáncer y amigas de Cáncer que en este momento preguntan por su economía, preguntan por su dinero, por sus inversiones, por cómo va a estar la cuestión económica en este preciso momento. Vamos a ver qué nos dicen las cartas ahorita. Aquí tenemos la compañía de mi gatita Maya. Se le ve ahí un pedacito nada más, pero ahí está mi princesa. Bueno, en este momento te estás viendo involucrado por cuestiones económicas en un proceso judicial, en algo que ya se metió prácticamente la ley en esta situación y es con unas personas cercanas a ti. Yo creo que tienes que replantearte hacia dónde estás orientando tus recursos, hacia dónde estás orientando tu recurso tanto financiero como tu recurso humano, tu tiempo, ¿ya? Tu capacidad intelectual, tu capacidad de trabajo. Replantéate esto muy bien porque has estado recibiendo consejos de personas que la verdad no quieren como nada bueno, ¿ya? Quieren algo bueno pero solamente para sí mismos.
Hay una persona que te puede ayudar en esta situación, una mujer de signo Sagitario, Leo o Aries. Te puede estar ayudando con esta cuestión legal en la que te estás viendo involucrado o involucrada. Ten mucho cuidado con un hombre de signo Tauro, Virgo o Capricornio, al que no le importa, ¿ya? Al que no le importa si tú te metes en problemas, si no te metes en problemas. Lo único que le importa es llenar sus bolsillos. Entonces, ten mucho cuidado con esta situación, con estas personas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Este es el momento, mi querido o querida amiga de Cáncer, de ver qué realmente lo que estás haciendo con tu economía y realmente cuáles son los consejos y de qué personas te estás dejando influenciar. Si es realmente eso lo que tú quieres, irte por el camino que realmente te va a llevar a más conflictos legales. Mira si eso realmente te va a dar paz. Dice, no te culpes, rectifica, ¿ya? Con relación a todo lo que te estoy diciendo, esto es como el resumen de todo lo que te estaba diciendo y lo que te está diciendo este angelito que te lo voy a volver a mostrar. Aquí está. Dice, no te culpes, rectifica. Ya no sirve ya darse golpes de pecho cuando uno ha cometido los errores y ya ha dañado a las demás personas. Lo único que le queda a uno es pedir disculpas, pedir perdón, reparar a esas personas a las que se les ha hecho daño y no volverlo a repetir nunca más. Si sigues influenciados por estas personas que te están aconsejando en cuestiones económicas y que te está yendo tan mal, inclusive tuviste problemas legales por esto, te va a seguir yendo de la misma manera. Entonces, mira bien a quién le estás escuchando. Vamos a ver en este momento, las cartas para mis queridos Cáncer que con relación a su trabajo. Bueno, las personas que están empleadas o empleados en este momento son unas personas bastante trabajadoras, bastante confiables y en las cuales sus jefes o sus jefas les tienen bastante estima. Eres una persona que yo digo que deberías yéndote por la línea de tu trabajo, de las órdenes de tus jefes, de ser un poco más proactiva, ¿ya? O un poco más proactivo, sin salirte de las metas y de los objetivos del trabajo que tú estás destinado a hacer, pero ser más proactivo. Quiere decir actuar por ti mismo y buscar otras alternativas mejores para hacer tu trabajo. Hay una persona a tu lado en tu trabajo que te tiene bastante estima. Puede ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, también puede ser de tu signo. Es una persona mayor que tú que te tiene bastante estima, pero al mismo tiempo hay una persona bastante imprudente, que no le importa la situación de los demás y que te puede estar llevando a problemas. Esta puede ser una amiga tuya. Ten mucho cuidado, la amistad por un lado y el trabajo por otro. Vamos a ver qué dicen los ángeles con relación a esto. Mira lo que dice, no te culpes, rectifica. Otra vez, vuelve y juega. Entonces, si ves que realmente estás cometiendo errores en tu trabajo, busca una mejor manera de hacerlo y vamos por buen camino de esa manera. Esa ha sido la lectura para el día de hoy. Adelante, mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Le mando muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.